Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país, usando la cabeza, movidos por el corazón. BAM. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y darle la más cordial bienvenida en nombre de BAM. Es un placer que nos estén acompañando una semana más, tener esta posibilidad de platicar de temas que realmente son muy importantes para el crecimiento de nuestro negocio, para las inversiones, que es el tema puntual que hoy vamos a abordar. ¿Cuáles son esos caminos, esos lineamientos puntuales que debemos tomar y las decisiones correctas, justamente, que es lo que necesitamos en nuestras inversiones? Así que muchas gracias por participar. Recordamos que el objetivo, además de brindar información con especialistas que nos van a estar acompañando a lo largo de estas semanas, es que tengan la posibilidad de preguntar, que sea muy interactivo este espacio. Así que a todos los que están conectados, bienvenidos en nombre de BAM y muchas gracias por acompañarnos. Y para comenzar este evento quiero invitar a Michael Saborío, vicepresidente de Banca de Empresas de BAM, que tiene unas palabras para poder iniciar oficialmente este evento. Adelante, Michael. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos nuevamente a esta sesión donde conocerán herramientas claves para tomar mejores decisiones financieras. Me complace iniciar este espacio y recordar el compromiso que tenemos de generarles valor y acompañarlos en su crecimiento. A través de estos espacios de transferencia de conocimiento, queremos darles a conocer temas relacionados a la inversión y a la optimización de recursos, que les permitan estar siempre en la vanguardia en la gestión de su operación. Nuevamente les agradezco muchísimo su asistencia y espero que todo lo que está preparado para el día de hoy aporte mucho valor a su gestión diaria. Muchísimas gracias, Michael. Siempre es un gusto escucharte y que nos des la bienvenida, por supuesto, a todos los que ya se han sumado a esta conversación. Antes de empezar, algunos puntos que son claves. Es importante tomar en cuenta que en la exposición que vamos a tener seguramente van a surgir muchas dudas, consultas, algunos comentarios. Ya hay un espacio específico en esta plataforma para que ustedes puedan realizar las preguntas a través de este chat y nosotros, por supuesto, poder transmitirlas al final de la exposición. Es muy importante que participen. Y ahora sí, para el tema de hoy nos acompaña un verdadero especialista en finanzas, Eduardo Francés. Les quiero contar algunos datos interesantes de Eduardo. Él posee una gran experiencia en adquisiciones de inversiones en etapas tempranas, fintech, empresas emergentes y desarrollo de productos. Hay un tema fundamental que vamos a abordar en esta plática que en instantes Eduardo va a arrancar, que es conocer la rentabilidad de nuestras inversiones, los riesgos que esta puede traer y sin duda es fundamental que Eduardo pueda exponer ampliamente cada uno de estos puntos. ¿Cómo identificar los riesgos de una inversión? Es una gran pregunta a la que seguramente muchas respuestas importantes e interesantes vamos a poder conocer hoy en esta tarde. Antes de cederle la palabra, recuerdo entonces que a través del chat que está en la plataforma, todos ustedes van a poder realizar todas las preguntas, participen, todas suman, todas son importantes, todas las opiniones cuentan, así es que ya les conté algunos datos de Eduardo que tiene mucho para aportar esta tarde. Bienvenido, Eduardo, es un gusto saludarte y te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, gracias Ricardo ahí por la introducción y gracias a todo el equipo de BAM. Un poco ahí de mi trayectoria, creo que lo resume muy bien Ricardo. Tal vez para ayudarles un poco, soy salvadoreño, soy licenciado en finanzas de George Washington University y tal vez con estas palabras y este tema tan, digamos, complejo de entender, pues quería comentarles un poco, digamos, mi perspectiva y cómo a través de mi trayectoria he podido, digamos, ir siendo un poco más especialista, ya que nunca se convierte un especialista en poder, digamos, predecir o pensar, digamos, un poco de lo que son los riesgos. Entonces, un poco para empezar, bueno, soy cofundador y CEO de Propi, que es un PropTech basado en Centroamérica y se dedica al tema de real estate. Entonces, un poco de lo que nosotros íbamos a hablar el día de hoy es cómo identificar los riesgos en ciertas inversiones y enfocarme
en cierto punto en lo que es el venture capital, que es el capital de riesgo, comentarles un poco mi experiencia en ese sentido. Em, entonces, un poco, digamos, todas las preguntas que nos hacemos es, todos sabemos qué es la palabra, la ocupamos seguido, que sabemos que es algo riesgoso, pero ¿cuál es la definición? La verdad que la definición, aparte de la definición del diccionario, creo que para cada una de las personas tiene un significado distinto. Entonces, para mí, digamos, es una actividad, una acción que tiene el potencial de que vaya mal. Puede ser un negocio, puede ser una inversión, una relación, cualquier cosa, inclusive, digamos, el riesgo de estar en este webinar y que sea un riesgo que todo lo que diga sea una de las peores ponencias que he dado, ¿verdad? Entonces, un poco de lo que quiero transmitir es que nosotros tomamos riesgos para muchas cosas, para hacer dinero, para mejorar nuestra imagen, nuestra reputación, em, y se hace, y pues, hay riesgo en todo sentido, ¿verdad? ¿Por qué la gente va al casino, apuesta en temas deportivos y saben que las probabilidades de perder dinero son bien altas? Y al final es por el momento en el que se gana, esa misma adrenalina, pues lo hace sentir que quiera más y dependiendo de ese outcome, digamos, ahí uno se puede dar cuenta de qué tipo de riesgo es el que le gusta o le apetece. Entonces, digamos, esta es una forma fácil de poder hablar de riesgo y deducir de riesgo, digamos, o por qué tomamos riesgo. En mi caso personal, junto a mi socio decidimos emprender por muchas razones. Un ejemplo, digamos, de un riesgo positivo es poder tener la satisfacción de digitalizar un sector a nivel regional. Y, digamos, existen otros riesgos bastante negativos, como la probabilidad que no podamos crecer lo suficiente y perdamos todo el dinero de nuestros inversores. Em, entonces, un poco, pues, invertir se trata de sopesar el riesgo contra la recompensa, digamos, posible. Es importante entender los tipos de riesgos y cómo se afectan uno con el otro para poder, digamos, tomar una mejor decisión dependiendo cuál sea el fin de este caso. Entonces, digamos, en tipos de riesgos, hay muchos, tal vez para enfocarme un poco y quiero, digamos, ser enfático de poder llevar todo a cómo, en el ejemplo que les voy a dar de lo que es mi expertise, que son experiencia en startups, en crecimiento de empresa, poder mostrarles de que en este sector específico de venture capital los riesgos o todos los tipos de riesgos están activos de una forma o la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos riesgo de mercado, que son las probabilidades que tus inversiones como activos, acciones, bonos, etcétera, se vean afectadas por condiciones del mercado, como tasas de intereses, tasas de cambio, inflación. Por ejemplo, si las tasas de intereses aumentan, se deprecian el valor de activos de renta fija o el riesgo de crédito, las posibilidades de que el emisor de un activo como un bono no cumple la obligación de pagar el tenedor del bono. Y ahí se pueden hacer las preguntas, cuánta deuda está involucrada en la inversión, qué se está considerando. Más deuda significa más riesgo. Si compro bonos, están respaldados por activos o por créditos generales de una empresa, cuál es la calificación crediticia de la empresa a la que se le está prestando el dinero. Y digamos, son cosas que digamos en startups sí pasa seguido y sí existen estos riesgos y es aún más difícil crecer eh, por todos estos tipos de riesgos que existen, digamos, en empresas o puede ser pymes o empresas en etapa temprana. Eh, que sufren, digamos, en el día a día de este tipo de situaciones. Eh, Adicional, podemos ver que existe, digamos, los riesgos de liquidez, como muchos otros. Este riesgo es cuando uno de tus activos como acciones, materias primas o cualquier otro tipo de activo fijo es difícil, está difícilmente negociable por la escasez de la demanda. Por ejemplo, si querés vender un activo en ese momento, el precio del activo no puede ser el esperado, como por ejemplo en una casa. Eh, entonces, un poco lo que hablábamos con el equipo era de que bueno, en este caso sabemos que hay muchas pymes conectadas, muchos, parte del sector empresarial. Digamos, los empresarios de pymes, como en el caso mío, que estoy en una etapa temprana bajo pues, un startup, eh, sabemos y somos muy racionales. Sabemos que los tiempos de la siembra son distintos a los de la cosecha. Tenemos claro el costo del dinero y la relación costo-beneficio.
Entonces, por ejemplo, cuando las tasas son muy altas y con intereses positivos y elevados, buscamos, digamos, unos canales no tradicionales al sistema financiero, como pedir un préstamo, por ejemplo. Em, entonces, un tema de lo que veíamos con BAM que fuera interesante o tal vez poderles transmitir algo que nos ha funcionado mucho en mis experiencias actuales, digamos, es la reinversión de las utilidades o de las inversiones iniciales em, que pueden ser utilizadas tanto en escenarios de expansión como en inestabilidad de mercados. Podríamos, al analizar con profundidad, se puede distinguir entre las reinversiones tendientes, digamos, para recomponer capital de trabajo, o sea, lo vinculado estrictamente a la operación de la empresa, y las vinculadas al activo fijo, que son, digamos, más ligadas a las oportunidades estratégicas de las mismas, pero, digamos, más allá de la eventualidad del rendimiento de una inversión frente a otras alternativas del mercado, como puede ser, no sé, de tipo financiero o bursátil, la reinversión de las utilidades en el propio negocio representa una de las ventajas más grandes, que al final es una fuente de financiamiento que no impacta, digamos, los resultados contables ni los ratios de endeudamiento que tienen las empresas. Entonces, al final un poco lo que hablaba con el equipo era de que es bien difícil porque, digamos, todos los sectores tienden a tener diferentes tipos de reinversión de utilidades para poder crecer. Em, pero, digamos, un común denominador que he visto en todas las industrias y que está, digamos, más que usar la palabra trending, pudiéramos utilizar que ha sido un común denominador en cuanto al crecimiento de las mismas, es pues todo el tema de growth marketing, ¿verdad? Que al final growth marketing es una aproximación holística guiada por datos que se enfoca, digamos, en el funnel completo y no solo en la parte superior, que era lo que antes se hacía, que era simplemente que conocieran tu empresa y tener adquisición de usuarios y activación, sino que esto va, digamos, más allá em, y digamos que lo que ayuda es que se aplican métodos científicos, que se formulan hipótesis, se ponen a prueba estas hipótesis y después se van refinando y eliminándolas para poder, digamos, llegar a todo este ciclo completo. Entonces, ¿qué se necesita, digamos, para tener un equipo de growth marketing bueno? Es, digamos, crear equipos multidisciplinarios que combinen marketing con producto, digamos, el uso de la investigación cualitativa y el análisis de datos cuantitativos para poder tomar decisiones en base realmente a data, la generación y prueba de ideas, porque así las inversiones que se hagan, digamos, para el crecimiento en mercadeo, van a tener un resultado o un retorno de inversión mayor. Entonces, por ejemplo, si hablamos de awareness, que es, digamos, lograr que los prospectos de clientes te conozcan. Esto puede ser tanto en una aplicación tecnológica como en una panadería, como en una ferretería, que te conozcan, tener, digamos, la adquisición de esos usuarios, mostrar por qué soy mejor que la competencia, activamente invertir en eso, las activaciones, digamos, de por qué o cómo hacer una experiencia de usuario mejor que la competencia y así poder ir creciendo de forma más orgánica y obviamente ir reteniendo a las personas para que regresen a ocupar este producto o este servicio o regresar a esta empresa. Y digamos otros temas que se pueden, como el tema de referral, digamos, poder hacer momentos virales. Y al final, pues no les dijera esto si no hubiera tenido una experiencia de poder o exponer cómo se ha crecido, digamos, usando estas bases de mercadeo. Pero básicamente les cuento un poco. Yo fui uno de los primeros empleados que estuvo en Hugo App, que también estuvo en Guatemala, donde, bueno, hubieron diferentes tipos de riesgos y regresamos a lo mismo. Cuando entramos a Guatemala, el riesgo era que habían 5 o 6 jugadores. Siempre fue un país complicado, pero, digamos, una de las cosas que tienen las startups es que tratan de ser lo más lean posible. Esto me refiero a tener pocos, digamos, empleados, ser más eficientes con el dinero y con las inversiones, ya que son limitadas. Y,
y un poco pues la experiencia que hubo en Hugo de un crecimiento exponencial bastante grande que eventualmente lo lideramos y llega a una venta que para el sector realmente sector de inversión de tecnología ha sido pues un hito histórico que se cerrara una transacción de esta magnitud para una empresa con recursos realmente limitados, aunque se pueden escuchar bastante altos, puede llegar a poder hacer un cierre de 150 millones de dólares. Entonces, un poco les comento y les muestro, digamos, la situación que existió en Hugo realmente fue la de tener lo que se llama hypergrowth, que son crecimientos exponenciales de más de 30% a nivel compuesto anual, eh, donde no solo fueron existiendo rondas de levantamiento de capital, que vamos a llegar a comentar un poco de cómo funcionan eso, pero a la misma vez un crecimiento pues tan exponencial que básicamente se llegó de facturar $1 millón en el 2017 a facturar un poco más de $200 millones para el 2022 previo a la venta de Hugo. Entonces, un poco, digamos, lo que quiero transmitir es que una forma interesante de invertir es a través de fondos de inversión, ya que pues los profesionales que están en estos diferentes fondos se acoplan a lo que el cliente pide y el riesgo que se refleje. Entonces, un poco podemos ver esto ya en todo lo que es, digamos, lo que es el venture capital o el capital de riesgo, que es una forma de capital privado y un tipo de financiamiento que los inversionistas brindan a empresas nuevas y pequeñas empresas que tienen un potencial para un crecimiento, digamos, más a largo plazo. Eso sí, cabe recalcar que, que ese tipo de inversión no es para todos los inversores, es mucho menos para la gente que es más adversa al riesgo. Digamos, se requiere un apetito de riesgo bastante alto, ya que es un negocio que al final busca invertir en excepciones extremas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que al final los fondos de inversiones realmente solo saben dos cosas. Uno, que casi todas las startups mueren, y dos, que los ganadores serán fund returners. O sea, es decir, que el retorno de inversión será significativamente positivo para el portafolio en general. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un Power Law Curve, ¿verdad? Que básicamente eh, lo que dice es, digamos, en el Y-axis, me dice que hay una gran cantidad de startups que van a dar retornos menores a los fondos, o se puede ver de la otra forma, que hay una menor cantidad de startups que van a dar mayores retornos a los fondos. Entonces, las inversiones, de alguna manera, tienen techo en cuanto a pérdidas. La pérdida es que una empresa puede llegar a valer cero, eh, pero no es que llega a cero y le toca poner el fondo plata y simplemente pierde. Digamos, en el caso, no sé si escucharon el caso de FTX, pero fondos invirtieron bastante cantidad de dinero y llegó a valer cero después de haber sido una empresa que valía billones de dólares. Eh, y por eso el capital de riesgo hace sentido racional, digamos, en el invertir en 50 empresas. Porque pueden llegar a valer cero y de forma agresiva estás captando una de esas empresas te pegue. O sea, es decir, que las ganancias no tienen techo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver unas métricas de cómo en 3 diferentes tipos de fondos, si ustedes pueden ver como outliers, digamos, el primer fondo, un fondo que ha recaudado más de 500 millones de dólares, el segundo 250, 100 y menos de 100. Entonces, si ustedes ven, la mayor cantidad de startups me hacen un retorno de casi, pues ahí como pueden ver en el número 4, o sea, aquí está hecho en múltiples de X. Entonces, básicamente, lo que significa es, la 1 es que me retornan una vez el 77.4% de las startups.
y así sucesivamente. Y como pueden ver, muy pocas startups hacen retornos de 10x o 20x. Pero eso significa que si yo invertí en una empresa $100,000 que tenía una evaluación de $10 millones, y venden la empresa en $100 millones, yo en ese caso hiciera 10x, metiendo en cualquier tipo de fondo. Entonces, regresando a eso, por eso es que, digamos, los fondos de inversión apuestan en varias empresas, pero saben que una es la que les tiene que pegar para que el fondo pues, dé el retorno esperado. Y por eso es que en el mundo de Venture Capital es más fácil como hacer el deployment de capital en etapas tempranas, donde hay una probabilidad de crecimiento más alto, eh, con un riesgo más alto. ¿Esto qué significa? Que hay diferentes fondos que se enfocan en diferentes etapas del crecimiento. Básicamente, hay unos que se enfocan en etapas tempranas, otros en etapas medianas, pero al final del día, pues obviamente entre más madura vaya siendo la empresa, el riesgo es menor para invertir, pero y de esa forma la ganancia también es menor. En una etapa temprana el riesgo es mucho mayor, pero pues la ganancia es sustancialmente más alta. Entonces, un poco para que sigan comprendiendo cómo funciona el tema de Venture Capital, es que los fondos de inversión ven a todas las startups o empresas en etapa temprana como un viñedo. Básicamente, al final del día, como los vinos tienen cosechas, los fondos de inversión por cada fondo, o sea, un fondo puede tener múltiples fondos de inversión, es decir, no sé, podemos un ejemplo, Sequoia Capital ha tenido más de 18 fondos y cada uno de esos fondos eh, usualmente tiene una vida útil de aproximadamente entre 8 y 10 años, por lo que significa que, digamos, el año de cosecha, se puede decir, de ese fondo específico, pues eso se refiere al año en el que comienzan a asignar capital, y hay fondos que tienen buenos años y malos años, y al final, en el año 8 o el año 10, hacen la entrega de las ganancias de ese capital. Entonces, al igual que el vino, los fondos tienen años buenos, años malos. Hay cosechas que pueden ser muy buenas en el año, no sé, 2018, y la misma cosecha en la misma finca, en la misma propiedad en el 2019 puede ser una cosecha malísima. Eh, y al final del día, eh, los mercados privados eh, no son tan, digamos, susceptibles a las fluctuaciones como en los mercados públicos, ¿verdad? Aunque existen ciclos financieros dentro de esos mercados en los cuales pueden hacer un movimiento grande en el retorno de la inversión de esos fondos. Entonces, digamos, para no confundirlos, eh, a lo que quiero llegar es que en el año de inversión de un fondo eh, puede ser diferente al año de inversión del otro fondo, como por ejemplo, en el año 2020, varios fondos empezaron a invertir en empresas de medicinas por todo el tema del COVID, a donde, digamos, estas empresas pudieran estar sobre valoradas, se podría decir, como por ejemplo Moderna o Pfizer, lo que sea, que no significa que a la hora de aquí en 8 o 10 años, esas empresas puede que sigan creciendo, puedan que se hayan estancado, puedan que hayan disminuido en valor y así sucesivamente van a poder tener un retorno que varía mucho. Entonces, hay un desafío que enfrentan bastante family offices que a veces escuchan de private equity o de capital privado y no sabían, digamos, mucho al respecto, se emocionan mucho, luego toman mucho de su dinero, lo quieren poner en capital privado y lo invierten en un fondo o lo invierten en diferentes fondos en el mismo año, y al final del día puede haber sido un muy mal año y les va bastante mal a la hora de su inversión, ¿verdad? Entonces, aunque hayan diversificado su portafolio, digamos, el capital privado está concentrado demasiado en un solo año
o en una sola cosecha. Entonces ese es un gran desafío porque es difícil predecir lo que sucederá en la economía ese año o en los siguientes 8, 9, 10 años y por eso, por ende, es capital de riesgo. Entonces, ¿cómo funcionan las rondas de levantamiento de capital para una startup o cómo lo ve un fondo a la hora de invertir? Entonces empieza en el pre-seed o en el seed round, que durante esa etapa, digamos, el emprendedor promueve su negocio de inicio. Las empresas buscan capital, presemilla, semilla para hacer investigación, desarrollo de productos, mejores modelos de negocios, donde buscan cierta tracción y, digamos, después ya pasan a la parte de, ya de early stage, ¿verdad? Donde una empresa ya comienza a escalar la producción, las operaciones, el marketing. Estas rondas de financiamiento de capital de riesgo ya se denominan Serie A, van por letras, Serie A, B, C, D, hasta llegar a un IPO. Y usualmente los fondos de inversión en la serie B o C es cuando, digamos, ya no entra el fondo de inversión que está en la etapa temprana, sino que ya entra el fondo de inversión que está en una etapa ya más madura, donde ya se busca crecimiento, expansión, buscando esa madurez que les comentaba antes. Y ya en el late stage es cuando, digamos, las empresas privadas comienzan a prepararse para fusiones y adquisiciones o una oferta pública inicial, digamos que fue, digamos, el caso a donde estuvo, digamos, Hugo, y usualmente en ese momento es que los fondos hacen cash out y ya pueden fundamentar un retorno de esa inversión inicial que se hizo. Entonces, digamos, para concluir un poco en el tema de Venture Capital, digamos, el capital de riesgo puede generar entre 10, 100, 200 veces de rentabilidad. Y aunque diversifican la cartera, las inversiones de capital de riesgo proporcionan, son, digamos, para un perfil de riesgo alto, de diferentes inversiones, diferentes a las inversiones tradicionales como acciones y bonos, por ejemplo. Hay muchos riesgos, incluyendo que es costoso invertir en capital de riesgo comparado a otras inversiones. Digamos, la mayoría de empresas o mayoría de fondos cobran comisiones de gestión de activos del 2%. Eso significa que si yo invierto $1 millón, me cobran el 2% anual sobre esa inversión y comisiones de rendimiento adicionales que pueden llegar a ser hasta un 20%. Entonces, al final los VCs podían cobrar más del 20% de las ganancias de su inversión, aún después de la ganancia. Entonces, un poco lo que siempre dicen, siguen cobrando, aunque el fondo puede no estar teniendo un performance positivo. Y por otro lado, es que es difícil poder acceder pues a este tipo de deals. También el dinero es bien ilíquido, ya que puede tardar, como les mencionaba, entre 5 hasta 10 años en poder uno recibir y tener ese cash out. Entonces sí es una inversión bastante más riesgosa, no para todos, pero es abierta. Por ejemplo, aquí les muestro, estos son fondos de inversiones centroamericanos que están constantemente levantando capital. Hay fondos de Guatemala, hay fondos de El Salvador, de Costa Rica, panameños, hondureños, que al final, pues ellos siempre en sus páginas web ponen cuando están haciendo un levantamiento de un fondo, y si bien les van a cobrar el 2% y más el 20% adicional, es una buena forma de diversificar sus ingresos si quieren estar, digamos, en una parte más agresiva o con más riesgo. Entonces, un poco, digamos, lo que tal vez un poco de el otro tipo de inversiones un poco más seguras. Y aquí es donde, digamos, combinamos lo que hace Propi, lo que hace, donde pueden haber diferentes tipos de riesgo involucrados en diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo,
En nuestro caso, tenemos inversionistas que han invertido en alguno de estos fondos, que son fondos que han invertido en Propi y también han comprado real estate o bien raíz a través de nosotros. Entonces tienen, por un lado, inversiones agresivas o de alto riesgo en estos fondos de inversión y por otro lado tienen inversiones un poco más seguras que es en real estate que se facilita, digamos, a través de lo que hacen Propi. Entonces, el real estate siempre ha sido uno de los activos más interesantes para poder comprar e invertir de una forma más segura. Yo lo puedo comprar como activo de empresa, lo puedo comprar como activo personal, lo puedo comprar como un activo de inversión mancomunado con otra persona. Eh, y hay diferentes tipos de inversión de real estate que se pueden hacer, como eh, simplemente querer vivirla. Quiero comprar una casa para poder vivir, es una inversión que yo hago a largo plazo para tener, estar con mi familia, con mis hijos, etcétera. Simplemente para inversión, ponerla en alquiler, hacer long term rentals o un inquilino fijo por un periodo de meses un poco más extenso, 12, 24, 36 meses, o lo puedo poner en short term con plataformas como Airbnb, a donde funciona para que tu activo esté rentabilizándose pues todos los días. Y también está la parte de flipping, que es cuando yo compro una casa o un edificio, lo remodelo y lo vendo, o consigo un inquilino y lo termino vendiendo, a donde, digamos, existen inversiones y retornos de inversión bastante también significativas. Entonces, ¿cuáles son los pros y contras? Del lado de los pros de este tipo de inversiones, es que hay ingresos estables, eh, y capital se está apreciando de alguna forma segura, dependiendo de todos los otros riesgos que existan, riesgo político, riesgo países, pero en su mayoría en los países de Centroamérica, pues este tipo de activos siempre se aprecia todos los años. Diversifico mi cartera y también se puede comprar, digamos, con una hipoteca o apalancamiento de un banco. Y por otro lado, pues la parte negativa es que es algo generalmente ilíquido, eh, influenciados, como les decía, por factores altamente locales. Han habido casos de éxito, digamos, en Washington, D.C., donde toda la parte del Northeast era, creo que la parte más peligrosa de Estados Unidos, ahora es de las partes que más están creciendo. En Florida lo pueden ver en Wynwood, donde generalmente el activo por muchos años apareció depreciado y después hubo un incremento influenciado por temas altamente locales que terminan generando inversiones, retornos de inversiones bastante grandes. Eh, Obviamente también se requiere un desembolso eh, de capital inicial y puede requerir también una gestión pues activa y fija, pero digamos la compra de bienes inmuebles de alquiler eh, pues también requiere conocimientos de arrendamiento, préstamos hipotecarios, relaciones entre inquilinos y propietarios, toda la parte administrativa. eh, y como cualquier tipo de inversión, pues como les comentaba, llevan sus pros y contras, pero puede comprar una propiedad de inversión y actuar como un arrendador. Puede ser, digamos, una manera excelente de tener ingresos y requiere compromiso y tiempo dependiendo de para qué, digamos, elija la unidad eh, para que la quiere vivir. Entonces, un poco lo que hace Propi, para comentarles un poco de lo que hace Propi, es que Propi busca la transformación y la democratización del acceso de vivienda. Actualmente operamos en El Salvador, pero estamos prontos a expandirnos a otros países de Centroamérica, donde intentamos asesorar de la mejor manera, 100% digital, a inversionistas que buscan comprar y alquilar, eh, capitalizar su activo dentro de una plataforma digital. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba, al final creo que hay un montón de mitos en el cual se cree que comprar un apartamento para inversión eh, pudiera ser más rentable con corta estancia que larga estancia. Y esto puede ser verdad, pero por diferentes factores y en ciertas zonas.
que es un poco lo que nosotros y nuestros asesores buscan, de poder guiar al inversionista a que tome la mejor decisión en cuanto a compra de un activo para, digamos, para lo que ellos lo quieren utilizar. Entonces, por un lado, tenemos este proyecto que se vendió en Propio y se ha comercializado en Propio, donde, por ejemplo, tenía un precio de $210,000. Un apartamento de 134 metros cuadrados, donde el alquiler mensual que puede tener este activo es de 1,650. Esto es en El Salvador. Con eso te hace una ganancia anual en un alquiler de 12 meses de $19,800, mantenimiento aproximado de $2,000, que realmente a veces esto se traslada al cliente, este mantenimiento aproximado anual se traslada al cliente de forma con la renta, y digamos otros gastos que pueden existir: se arruinó la lavadora, se arruinó el calentador, y cualquier otro tipo de gastos que pueden al final deducirse de los ingresos y de las ganancias anuales, lo cual nos deja tener unos ingresos pues de 16,800 en este ejemplo, que significaría un retorno anual de aproximadamente 8%. Entonces, lo que les comentaba, entre larga estancia y corta estancia, este mismo apartamento, a la hora de ponerlo en Airbnb, lo más importante es la ocupación que tenga la zona o el ratio de ocupación que pueda tener este activo. Para que tengan una idea, para que sea, digamos, más rentable una corta estancia que una larga estancia, tiene que haber una ocupación de aproximadamente 70-73%, dependiendo del país y de la zona. En este caso, este mismo apartamento, que hay unidades del mismo piso en Airbnb, por ejemplo, tiene una ocupación promedio del 53%, con un precio por noche de alrededor de $93. Esto es equivalente a lo que hubiera un alquiler mensual de 1,478 y una ganancia anual de 17,744. Digamos, en este caso el mantenimiento y la gestión es un poco más demandante, porque aquí yo tengo que estar haciendo cuidado de este inquilino de forma cada 2-3 días. Tengo que estar invirtiendo en comprar, no sé, papel higiénico, jabón, agua, cualquier otro tipo de perk adicional que yo quiera dar, lo cual ese mantenimiento aproximado, no solo tengo que hacer el mantenimiento, pagar el mantenimiento de administración que yo tengo en mi condominio, pero también cualquier otro tipo de perk que yo le quiera dar, y cualquier otro gasto que son mayores, por lo general, que el de las largas estancias, porque hay una rotación más grande. Entonces se arruinan más los baños, se arruina más, no sé, la cocina. Entonces hay que estar haciendo una constante inversión. Entonces, si vemos esta ganancia anual de 17,744 menos los costos que tiene, los ingresos anuales que me deja este activo son de 10,294, que equivale, digamos, a un 5% de retorno de la inversión. Ambos análisis no cuentan con la plusvalía que está generando este activo, que puede andar en los primeros años, pudiera agregar pues, entre un 5 a un 10%, dependiendo de la zona, como un activo de rentabilidad. Entonces, al final, regresando pues al tema principal, que es el tema de riesgo, el tema de inversiones, pues es importante conocer y entender todos los riesgos, porque quieras o no, están de cierta forma interconectados. Y en el caso de real estate, en el caso de startups, creo que todos los riesgos que hemos hablado de alguna forma están palpablemente todos los días, al menos en mi caso, en mi vida todos los días. Entonces, un poco el mensaje final que me gustaría decir es que lo que se tiene que buscar es una diversificación de los riesgos, dependiendo de cada, para la inversión del portafolio de mi cartera, dependiendo de qué tipo de riesgo me gusta a mí. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que es más high risk, donde tal vez no me tiembla mucho la mano de tomar decisiones en cuanto a riesgos
en el que pueden, pues, así como tengo la opción de ganar, tengo la opción de perder, pues hay otra gente que es mucho más conservadora, donde prefiere hacer inversiones más tradicionales, poner en un crédito depósito, en un high yield savings account, o en cualquier otra cosa, pero lo importante es conocerlos, importante es saber que existen, y también, pues, que si algún día están interesados en comprar un activo en El Salvador, pues ya saben que también en Propi los pueden encontrar y poder tener pues todo ese retorno de inversión. Pues no sé si tienen algún tipo de Muy bien, preguntas. Eduardo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro tu punto. Tengo algunas preguntas que te voy a ir trasladando porque hablaste de varios puntos importantes. Hay que reconocer en primer lugar en la región en la que estamos, de Centroamérica, lo que implica también a veces el riesgo país y todo lo demás dentro de un esquema para poder invertir. Hablabas de reinvertir utilidades cuando arrancabas con esta ponencia. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué recomendás para hacer un uso eficiente en esa reinversión de utilidades? ¿Verdad? Porque obviamente, seguramente las necesidades en nuestra estrategia, en nuestro mapa, en nuestro plan de negocio son muchas. ¿Cómo hacerlo de manera eficiente? ¿Cómo priorizar eso? Sí, mira, fíjate que como comenté, creo que todos los sectores son distintos a la hora de hacer estas inversiones. eh, Pues la verdad que en el tema de tecnología, hablando de este caso, a mí me gusta usar mucho los métodos un poco más con data, cuantitativos. Por ejemplo, eh, quiero hacer una inversión en el caso de Propi, quiero invertir en mercadeo para conseguir más inventario de algún tipo de zona. Voy a hacer esa inversión al previo tomar esa decisión buscando la mejor rentabilidad por cada dólar, dependiendo en data. Por ejemplo, no sé, el mercado me está pidiendo más demanda ahí, o sea, como en un caso, digamos, regresando al tema de la panadería, quiero expandirme, no sé a dónde, pues no sé, ahí pudiera buscar data de empresas de delivery que me digan que la mayor cantidad de mi demanda está viniendo de la zona 10, por ejemplo. Yo abro mi panadería en la zona 10, pero las inversiones que tengan sentido en base a una condición de mercado, o no sé, por ejemplo, eh, siempre, bueno, ahí el caso de las canillitas famosas de Guate, que uno siempre va a la tienda de los gordillos y siempre tienen canillitas. Entonces, si la demanda lo pide, ¿por qué no tener o invertir en no sé, en alguna maquinaria donde yo me permita poder hacer más canillitas, por ejemplo? Entonces, Ujú, si ujú. hay como un factor, digamos, cuantitativo de data que a nosotros sí nos gusta ocupar, porque en el caso de las startups, cada dólar cuenta, cada dólar hay que buscar la forma más eficiente de reinvertirlo y digamos, ese sería mi consejo. Bien, mira, tengo otra pregunta que te quiero trasladar, Eduardo. ¿Cómo puedo identificar una inversión de largo plazo o corto plazo en alquiler residencial? Ese es un tema importante. Justo la semana pasada, te cuento, estuvimos hablando de todo lo que implica el tema de propiedades, desarrollo inmobiliario en toda la región, que debemos decir en Guatemala, creo que en El Salvador están dentro de la misma línea, Panamá, bueno, son lugares donde hay una gran proyección y un gran escenario de crecimiento inmobiliario. ¿Cómo hago para identificar estas inversiones de largo y corto plazo? Sí, mira, fíjate que un poco, inclusive un poco eso es como el tema principal de lo que hacemos en Propi, es que en nuestros países hay un problema bastante grande en este sector, que es la información de asimetría, donde pues la data que existe ahí afuera es bien compleja de poderla capturar de forma pública, se podría decir. Ujú. Entonces nosotros parte de lo que buscamos es eso, poder dar ese acceso para que esa data esté pública ahí, no sé, por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo quiero invertir en un apartamento, comprar bien raíz, poder entrar y tener, digamos, todo el tipo de herramientas digitales para poder tomar una decisión, pero eso, digamos, no es el caso de todos los países porque Propi no está en todos los países. Entonces, un poco es buscar asesores donde
donde te puedan instruir, como les comentaba. Yo he visto aquí en El Salvador, inclusive en Guatemala, de bastante gente que ha comprado inversiones erróneas. A lo que me refiero es que compran un apartamento y que piensan que el Airbnb les va a solucionar todo, y al final lo que les hace es que les da más estrés, porque o una corta estancia, VRBO o cualquier otra de estas plataformas, en el sentido de que mucha gente se apalanca para comprar estos activos, eh, Claro. y en ese caso, em, si no lo tengo rentado o mi nivel de ocupación es bastante corto, yo tengo que estar reinvirtiendo todos los meses para poder pagar, digamos, esa cuota de la hipoteca. Entonces, hacer un estudio y un análisis pues, del sector, ver y tal vez si tienen conocidos que tienen Airbnb, preguntarle esas métricas más importantes: cuánto me cuesta el mantenimiento, cuánto es mi occupancy rate o mi ratio de ocupación, y de lado, pues digamos, en el largo plazo, lo más importante es entender ese costo de oportunidad que se tiene. Hay gente que también dice, recibe oferta de, no sé, por ejemplo, $1,500 y busca $1,100, poder entender cuánto es mi costo de oportunidad si no lo alquilo este mes, y buscar digamos, esas rentabilidades promedios que, que al final del día, pues como mencionaba, son un poco más seguras, pero sí tienen que hacer ese como research de poder entender si la zona pide corto plazo o largo plazo, por ejemplo. Hay una pregunta más, Eduardo. Dice que en base a tu experiencia, obviamente, que conoces mucho sobre el tema, ¿cuál es el riesgo que más debemos tener claro en el momento de invertir en el sector inmobiliario? ¿Cuál es ese punto? Veamos cualquier tipo de inversión. Aquí hacemos referencia a este. Sí, ¿Qué debemos tener claro desde un inicio, verdad? Así, con mucha precisión. eh, mira, creo que un poco es el apetito de riesgo que yo tengo o que debería de tener, pero lo importante es ver empresas sólidas, como dice en la pregunta, en el caso de Venture Capital, buscar fondos que hayan dado retornos, digamos, un poco más estables durante todo el periodo de existencia. Y por el lado inmobiliario, pues buscar zonas con alta demanda y que se ajusten al bolsillo de todos, ¿verdad? Porque al final del día yo puedo comprar un apartamento, como por ejemplo decía, de $200,000, y puedo estar consiguiendo un alquiler de $1,600, pero al final, eh, pues el riesgo que puede tener es que, no sé, puede haber muchos Airbnbers, ya nadie quiere estar viviendo ahí, pero sí, al final, digamos, el riesgo más claro que debe de existir, a mi criterio, es que si no entienden la inversión que están haciendo, pues puede ir muy mal, como por todos los ejemplos que he mencionado. Excelente, Eduardo. Bueno, indicadores cuantificables siempre, ¿no? Rentabilidad, retorno, o sea, sí, Rentabilidad, retorno, tenerlo muy plazos, preciso, porque a la veces, liquidez, claro, exactamente, esto es lo que te permite saber cómo va realmente y tener medidores que puedas ir, pues, observando claramente en el camino, en la estrategia que te has planteado, ¿no? Para ese negocio. claro, totalmente. Y eso que mencionas es bien importante, porque al final del día, digamos, un activo como un activo mobiliario, si bien es un poco más líquido que, digamos, un activo de una inversión en venture capital, digamos, los retornos y las rentabilidades y los plazos, como tú mencionas, son distintos a la hora de sacar una inversión, y eso también es importante para poder saber, eh, o como la inversión de reinversión de las utilidades, o sea, en qué plazo voy a pagar la maquinaria que compré, o en qué plazo quiero crecer tanto para poder compensar esta inversión, ¿no? Excelente, Eduardo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu experiencia que hayas podido compartir desde El Salvador. Al final vivimos de alguna manera en realidades muy similares, la región centroamericana, entonces siempre es bueno conocer la visión a nivel regional también, porque lo interesante es abrir fronteras, no solamente la inversión que podemos llegar a hacer en el lugar en el que nos encontramos, sino visibilizar oportunidades, ¿por qué no?, de negocio, de inversión
a nivel regional, ¿no? Que siempre es algo que está abierto y que se puede llegar a hacer. Gracias, no, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio y bueno, cuando quieran, pues estamos disponibles para seguir conversando sobre el tema inmobiliario. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Eduardo Francés es una persona con mucha experiencia en el tema. Hoy hablamos de cómo identificar los riesgos de una inversión. Antes de continuar, quiero pedirles, por favor, hay una encuesta en esta plataforma que pueden ubicar muy fácilmente para que puedan ingresar, para que puedan darnos a conocer su opinión en relación a este tema. Siempre es importante para nosotros, así que está allí el botón de la plataforma. Nos tomamos un par de minutitos mientras yo les voy platicando y haciendo un poco un resumen de algo tan interesante. La pregunta es clave: cómo identificar los riesgos de una inversión. Creo que Eduardo fue muy claro, dejando puntos ahí que hay que tomar en cuenta sí o sí. El tema de la reinversión de utilidades es fundamental. Ya nos decía cuál es el camino correcto. Recientemente, y en esta última pregunta, hablamos de indicadores cuantificables, ¿verdad? Sobre todo rentabilidad, retorno, liquidez. Hablaba un poquito del contexto centroamericano en relación a cómo podemos hacer este tipo de inversiones. Y lo último que mencionaba, estos riesgos interconectados, ¿verdad? Tomarlos en cuenta, saber cómo valorar cada una de estas posiciones y tener fe. Siempre dar estos saltos de fe más allá de lo que podamos haber hecho con toda precisión, el estudio de mercado y nuestro plan de negocio, nuestra estrategia y todo lo necesario para tener las métricas adecuadas y arriesgarnos, pues tener fe en que en ese negocio puede funcionar. Digo, todos estos grandes proyectos a nivel regional y a nivel mundial siempre arrancaron con una idea, siempre arrancaron con un sueño y se terminaron concretando. Entonces, asesorados como corresponde, manejando bien las finanzas, pero por sobre todas las cosas, poniéndole ganas a ese proyecto que seguramente si lo hacemos de esa manera se va a concretar. Así es que si están todos listos y si ya esa encuesta fue, les agradecemos muchísimo esa retroalimentación. No sabe cómo le sirve a todo el equipo de BAM para poder planificar, para poder tomar algunos elementos de las preguntas que ustedes están haciendo. ¿Ok? Así es que les agradecemos muchísimo su tiempo, esta posibilidad que nos dan de poder compartir este espacio con todos ustedes. Seguramente serán muchas las pláticas que vamos a tener con un solo objetivo: manejar mejor las inversiones, las finanzas, saber cómo hacerlo, sacar la rentabilidad y el provecho de cada una de estas cosas. Y siempre son bienvenidas las preguntas, los comentarios y las sugerencias para los panelistas que nos están acompañando en estos días. En nombre de BAM, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero esto no termina acá. Por supuesto que no termina acá. Quiero presentar a Ricardo Rivera, que él tendrá la responsabilidad de dar las palabras de cierre para poder cerrar esta plática. Muchas gracias por su puntualidad, por sumarse y por ser proactivos en esta conversación. Ricardo, ahora sí te escuchamos. Gracias, Ricardo. En nombre de BAM, agradezco su participación a este evento diseñado especialmente para ustedes. Nos motiva a reafirmar nuestro propósito: promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos a través de eventos de transferencia de conocimiento que les generen valor en su día a día. Nuestro enfoque principal con estas actividades es facilitarles el acceso a información relevante que les ayude a potenciar sus operaciones y optimizar el uso de sus recursos. Los invito a nuestras próximas charlas, donde tendremos contenido relevante alrededor de temas de inversión. Que tengan todos un excelente día.